Mi cuñada estaba embarazada y mi suegra, después de leer consejos pseudocientíficos de charlatanes en Internet, comenzó a prepararle todo tipo de platos de mariscos. Había crudos y cocidos, y mi cuñada los comía con deleite. Al 6º mes de embarazo, su vientre había crecido de manera alarmante. Le sugerí un chequeo prenatal, pero mi suegra insistió en que esperaba gemelos y me dijo que me ocupara de mis propios asuntos. Más tarde, cuando tuve la oportunidad, la llevé en secreto al hospital. El médico confirmó que sufría una infección parasitaria y que los bebés ya habían nacido muertos. Su marido, lleno de rabia, me apuñaló 18 veces, y mi suegra escupió sobre mi cadáver llamándome basura, acusándome de haber matado a sus nietos. Mi cuñada se regodeó, diciendo que ahora que yo estaba muerta, mi casa y mi coche serían suyos como compensación. Sin embargo, milagrosamente renací, justo en el mismo día en que se confirmó el embarazo de mi cuñada. Para celebrarlo, mi suegra preparó una mesa rebosante de mariscos, sus platos favoritos. «Gina, ¿por qué estás ahí parada?» «Siéntate ya», mamá dijo Bayelit, mi cuñada, con un deje de fastidio. Sus palabras me sacaron de mis pensamientos mientras observaba aquel banquete. Entonces comprendí, había vuelto al mismo punto en que todo empezó. Mi suegra, con la mirada dura, me recordó que como cuñada mayor no debía guardar rencor. Me culpó de mi esterilidad, 7 años de matrimonio sin hijos, y volvió a volcar toda su atención en Bayelit. Sirvió una trucha fresca en sashimi, que Bayelit disfrutaba mientras su esposo le acariciaba la barriga con ternura. El vientre de Bayelit está bendecido, concebirá dentro de 1 año, seguro será un niño, dijo mi suegra emocionada. El cuñado, con aire travieso, añadió que lo que en realidad esperaban era un par de gemelos, un niño y una niña, para tener la familia perfecta. La suegra sonrió satisfecha mientras le servía verduras, que Bayelit apartó con disgusto. Entonces me señaló a mí. «Gina, eres enfermera, dinos, ¿no deberían las embarazadas comer más verduras?» Sentí la mirada de advertencia de Bayelit, pero sonreí y respondí, «Una dieta equilibrada es importante, sí, pero lo esencial es el bienestar emocional de Bayelit». Ella aprovechó para declarar, «Ahora soy la jefa de esta casa». Mi suegra reprimió cualquier protesta y aceptó en silencio, aunque con el gesto tenso. Bayelit, encantada, me dijo que durante su embarazo se quedaría en casa y que yo debía cuidarla. Mi suegra intervino con crueldad, «Como no puedes tener hijos, lo mínimo que puedes hacer es servir a la mujer que dará un heredero legítimo a esta familia». Y así ocurrió también en mi vida pasada. Me obligaron a atenderla día y noche, preparando comidas nutritivas mientras mi suegra seguía ciegamente los consejos de un curandero en línea, convencida de que los mariscos crudos harían al bebé más inteligente. Cuando intenté advertirle que las embarazadas no deben comer alimentos crudos, me acusó de ser tacaña y de querer sabotearla. Bayelit, con arrogancia, aseguró que yo estaba celosa porque ella llevaba en su vientre al preciado nieto. Al 6º mes, con el vientre a punto de estallar, insistí en un chequeo, pero mi suegra me gritó en la cara que eran gemelos y me echó. Esa vez también la llevé al hospital en secreto, y el médico confirmó lo peor, los bebés habían muerto. Mi cuñado enloqueció, me asesinó, y toda la familia observó con frialdad como mi marido lloraba desconsolado hasta morir junto a mí. Bayelit, victoriosa, reclamó mi casa y mi coche como compensación. Ahora que he vuelto, no perderé el aliento dando consejos en vano. Bayelit se atiborró de mariscos y esa misma noche comenzó con dolores de estómago. Mi suegra, nerviosa, me llamó, «Bayelit sufre, eres enfermera, ven a verla». Le respondí con calma, «Mamá, soy enfermera, no doctora, no puedo diagnosticar enfermedades». Xiao Jun, por primera vez razonable, me pidió que avisara al hospital. Mi suegra lo interrumpió asegurando que eran simples pataditas del bebé, aunque apenas tenía 3 meses y era demasiado pronto para el movimiento fetal. Yo, con serenidad, sugerí que podía tratarse de intoxicación alimentaria, pero ella lo negó con desprecio. «Imposible, yo solo compro ingredientes frescos». Sin embargo, los síntomas de Bayelit no dejaban lugar a dudas. Aquella noche, corriendo al baño, mostró la primera grieta en la ilusión perfecta que habían construido. Lo tranquilicé diciendo que un embarazo nunca es fácil. Le recordé que incluso mamá había trabajado en el campo cuando llevaba en su vientre a Keith y a Bayelit. Mi suegra me miró, asintió y poco a poco su expresión se suavizó.
Aproveché esa rendija de calma para añadir que nadie podía prever los efectos secundarios de los medicamentos del hospital, y que si algo le ocurría al heredero de la familia Kidd, ¿cómo podríamos enfrentarnos a los antepasados? Con esas palabras, la convencí de bloquear la puerta y negar rotundamente la idea de ir al hospital. Xiao Jun, sin embargo, le dio una palmada firme en el muslo y su resolución se tambaleó. Bai Elit había pasado la noche corriendo al baño, agotada, pero demasiado temerosa como para pedir ayuda. Solo me miraba en silencio, cada vez más pálida. Mi suegra apareció con otro plato de mariscos. Apenas con olerlo, Bai Elit se cubrió la boca, náuseas al instante. ¿Por qué huele tan mal? Está en mal estado, protestó. Xiao Jun se apresuró a comerlo todo de 2 bocados, asegurando que estaba delicioso, que la cocina de su madre era insuperable. Insistió en que, si no comía, el bebé no recibiría la nutrición adecuada. Entre la presión de todos, Bai Elit terminó bebiendo el caldo, pero de inmediato lo vomitó. Fue la primera vez que perdió el apetito durante el embarazo, y la escena asustó a toda la familia. Yo me negué a comer más mariscos, sabía que esa era la trampa. Bai Elit debía seguir ingiriéndolos para que los parásitos crecieran dentro de ella. Así que, fingiendo lágrimas, le recordé cuánto se había esforzado su madre levantándose al amanecer para comprar pescado fresco, y cuánto sacrificio hacía por ella y por el bebé. Mi suegra, al sentirse comprendida, suavizó su gesto hacia mí, mientras Bai Elit me miraba con odio contenido. Tomó el cuenco y bebió la mitad, luchando por no vomitar de nuevo. Aquella pequeña victoria me ganó su resentimiento eterno. Pronto empezó a buscar 1000 maneras de hacerme la vida miserable. Si no era agua, era fruta, si no, un masaje. Pero yo no iba a dejarme pisotear. El agua que le servía estaba hirviendo, porque es buena para la salud. La fruta se la daba con piel, porque ahí están los nutrientes. Y cada vez, mi suegra asentía conforme. Cuando Bai Elit se quejaba, terminaba por quedarse callada. Un día, extenuada después de un turno nocturno, me pidió un masaje en los pies hinchados. Apenas presioné sus puntos, gritó como si la hubiera torturado. Mi suegra irrumpió con una espátula, gritándome que no servía ni para cuidar pacientes en un hospital. Bai Elit me trataba como si fuera su médico personal y, al mismo tiempo, me degradaba a simple sirvienta. Con el tiempo, dejó de ordenarme a cada momento, pero su obsesión se volcó hacia mis propiedades. Mientras sus náuseas matutinas la mantenían débil, su madre cocinaba con mayor empeño, sirviendo sashimi y mariscos marinados como platos diarios. Pronto, los mariscos ya no eran suficientes. Pedía carne cruda, tartar, platos que mi suegra preparaba siguiendo recetas de internet. Una noche, al regresar de urgencia del hospital, abrí la puerta y me encontré una escena perturbadora. Bai Elit estaba en el suelo, con el camisón blanco manchado de rojo, masticando una trucha arcoíris que había sacado de la pecera. Rodeada de escamas, con la luz azul iluminando sus ojos entrecerrados, sonreía con una satisfacción monstruosa. El aire se volvió pesado, casi me faltó el aliento. Cerré la puerta de inmediato y le escribí al inquilino: este lugar ya no es habitable, necesito mudarme. Pagué 3 meses de alquiler como compensación para que se fuera rápido y puse en venta mi apartamento y mi coche. Cuando hablé con mi marido, temí reproches, pero en lugar de eso, me confesó que había soñado que Xiao Jun me mataba. Entonces lo entendí, tal vez él también había renacido. Con su apoyo, invertimos en Shanghái y planeamos una vida nueva, lejos de esa familia. Pero antes de irme, presencié el espectáculo final. Bai Elit, embarazada de 5 meses, exigía carne cruda en cada comida. Cuando Xiao Jun intentó detenerla, ella le arrancó un pedazo de carne del brazo de una mordida. La sangre brotó, y Bai Elit, con los ojos brillando de deseo, miró el trozo caído al suelo como si fuera un manjar irresistible, ignorando los gritos desesperados de su madre. La agarró y se la metió en la boca, entrecerrando los ojos con placer. Masticó deliberadamente antes de tragar con un suspiro de satisfacción. Los ojos de Xiao Jun ardían en rojo carmesí mientras se abalanzaba hacia ella, con la mano levantada para golpearla. Al verlo, mi suegra se aferró a la pierna de Xiao Jun, sollozando: Bai Elit se muere de hambre. No te enfades con ella. Es toda mi culpa, no debería haberle negado la carne. No le pongas ni un dedo encima, lleva a mi querido nieto. Xiao Jun no se atrevió a golpearla y salió furioso, dando un portazo.
Al final tuve que comprar un pollo recién sacrificado para calmar a mi cuñada esa noche. Xiao Jun volvió y se negó rotundamente a compartir habitación con ella. Entonces mi suegra se acordó de mí de repente, temiendo que mi cuñada volviera a lastimar a alguien, decidió mudarse a la casa de mi esposo y la mía, y así me acorralaron en el dormitorio por ambos lados. Si no cedía, ¿quién sabía que me haría Xiao Jun? Combatí fuego con fuego, me dejé caer al suelo y comencé a gemir como una loca. Oh, cielos, si no vuelves pronto a casa, esposo, no quedará un hogar, proclamé. Mis descaradas trampas los dejaron completamente atónitos. Mi suegra empujó a Xiao Jun hacia la puerta, exigiéndole que dijera lo que pensaba. No tenemos ninguna propiedad, dijo Keith, porque temía que se la dieras a Violet. Ese cuento del alquiler con opción a compra solo era una excusa para seguir aprovechándose. Cuando su plan se vino abajo, perdió la cabeza y me echó de inmediato. Por suerte yo ya me había mudado al dormitorio del hospital, dejando la casa libre para ellos. La vida fue mucho más tranquila desde que se fueron. Llamar por videollamada a mi esposo después del trabajo reforzó nuestro vínculo, y revisando el calendario vi que la fecha de parto de mi cuñada se acercaba. Mi suegra la mantuvo confinada en casa por el bien del supuesto nieto, entregándole las comidas puntuales, cada plato inevitablemente con su carne cruda y mariscos favoritos. Llegó la fecha de parto y mi cuñada no mostraba señales de trabajo de parto, llorando a diario por la casa. Los vecinos denunciaron a mi suegra a la oficina comunitaria y el director vino con regalos para ver cómo estábamos. Mi suegra, regodeándose, alardeó de que su hija estaba embarazada de gemelos, una pareja de dragón y fénix, y prometió 3 días de banquete cuando nacieran. Antes de que el director pudiera articular palabra, otra oleada de sonidos extraños surgió de la habitación. ¿Se pondría de parto? Mi suegra abrió la puerta de golpe y entró corriendo. La joven estaba hecha un ovillo, la ropa empapada de sudor. Algo se retorcía bajo su piel justo cuando la directora se asomaba. Un gusano largo y carnoso salió de su ojo. Antes de que se pudiera gritar, la directora se desplomó inconsciente. Tras ceder las tareas a la enfermera del siguiente turno, recibí una llamada de mi suegra de camino a la residencia. Gina, ven rápido. Violet va a entrar en labor de parto con vida. Después de todo aquello, seguía sin notar nada malo. Pensé que fingía a propósito, dispuesta a sacrificar la vida de su propia hija por un nieto. Colgué y corrí a la sala de maternidad. La joven enfermera de la puerta me hizo un gesto y me contó que habíamos trabajado juntas durante mi rotación en ese departamento y que la mujer que trajeron estaba plagada de parásitos. El bebé no era viable y su condición era crítica. Ni siquiera podemos garantizar que salga con vida, suspiró. No sabía si reír o llorar. ¿Por qué debería culparme? Todos somos responsables de nuestras decisiones. Al llegar, mi suegra discutía airadamente con el médico, arrojándole el documento a la cara y gritando que no firmaría nada, que si algo le pasaba a su precioso nieto el médico lo pagaría con su vida. Sus palabras me helaron la sangre. Para evitar que mi suegra hiciera una locura, la convencí de salir para poder hablar con el médico en privado. Tú también eres profesional médico. ¿Cómo pudo pasar esto en tu propia familia? Le dije con una sonrisa impotente. El médico negó con la cabeza y explicó, con amarga seriedad, que los parásitos se habían propagado sistémicamente por el cuerpo. La cirugía no podía garantizar la eliminación completa. Llevaba días con fiebre alta y su estado se había deteriorado mucho. Le pregunté por el bebé. El feto había dejado de desarrollarse meses atrás, probablemente en el 4º o 5º mes. Mientras me disponía a irme, el médico me llamó para firmar el aviso de condición crítica. Levanté las manos. Yo solo era la cuñada, no podía decidir el destino desde fuera. Mi suegra llamaba a Xiao Jun. Mamá, estoy jugando a las cartas, no me molestes. Me dijeron que mis preciosos gemelos se habían ido y ahora querían que firmara un aviso de condición crítica tras haber dado la dirección del hospital. La llamada terminó abruptamente, y al recordarlo pensé en cómo Xiao Jun me había matado en mi vida pasada. Inmediatamente avisé a una enfermera cercana para que alertara a seguridad. Momentos después llegó Xiao Jun borracho. El médico repitió la condición. Apenas había terminado de hablar cuando Xiao Jun sacó un cuchillo de cocina y se abalanzó sobre él. Por suerte había avisado a seguridad y 2 guardias lo sometieron sin esfuerzo, aunque Xiao Jun continuó resistiéndose. Mi suegra caminaba como una gallina hipnotizada, canturreando plegarias y pidiendo protección a las deidades. Mi hija debe dar a luz a este niño de manera segura. Mi nieto no debe sufrir daño. Una joven enfermera murmulló a mi lado. Ese útero está infestado de parásitos. No hay ningún bebé ahí. Los ojos de la anciana ardían. ¿Qué dijiste?
Dilo otra vez si te atreves. La enfermera respondió con dureza. La suegra, enloquecida, fue abofeteada por Xiao Jun, quien le reprochó que si no hubiera seguido su tratamiento, habría sido necesaria una histerectomía. Ella nunca podrá tener hijos ahora, gritó. ¿Te divorcias de Bayelit? No, respondió Xiao Jun entre frustrado y furioso, hundiendo el cigarrillo en el suelo. Trae a Gina de vuelta, le enseñaré una lección que no olvidará. Su plan era probar si yo era realmente estéril. Mi suegra, apenas tensa un instante, recuperó la compostura. Mientras las llamas no la alcanzaran, las desgracias ajenas no eran asunto suyo. Si su hijo la había engañado, habría otras mujeres fértiles. Usarme para apaciguar a Xiao Jun era el mejor resultado posible. Días después mi suegra me llamó para contarme un incidente grave. Ni siquiera te molestaste en regresar. Bayelit será dada de alta en unos días. Ven a casa para discutir los próximos pasos. Me burlé y me negué a volver. Volver sería entrar en una trampa. Al ver mi obstinación, me insultó vilmente por estar lejos de mi marido y me acusó de acostarme con cualquiera, afirmando que me negaba a cuidar a mi suegra y advirtiéndome que pagaría por ello. Colgué y, sin inmutarme, la vi aparecer en la entrada del hospital con Xiao Jun para protestar. La seguridad los echó cuando intentaron obligarme a salir. Yo, en el hotel, descansaba y veía la transmisión en vivo con el aire acondicionado a tope, sin saber que acabarían rastreándome días después. Me encerré en la habitación y sobreviví con comida a domicilio, pero al salir a sacar la basura vi a mi suegra y a Xiao Jun parados allí, saltando y exigiendo que me fuera con ellos a un hotel. ¿Quién es el hombre con el que andas a escondidas, hermana? Avanzó Xiao Jun hasta que su mano rozó mi mejilla. Siempre pensé que eras bastante guapa, ¿por qué no lo intentamos hoy? Para Xiao Jun esto era público, con un grito mío vendrían todos, así que me mantuve firme, consciente de que aquel enfrentamiento no terminaría bien si cedía. ChatGPT en hoy. Se echó a reír como si oyera un chiste. Mamá está de guardia afuera, aunque venga alguien, dirá que estamos casados, así que, cuñada, será mejor que te comportes. Yo, temblando, le estrellé un jarrón en la cabeza, pero un mareo súbito me dejó sin fuerzas. Bueno, parece que la droga está haciendo efecto, se burló. ¿Qué demonios hiciste?, logré preguntar. Metí pastillas para dormir en tu comida para llevar para proteger a mi cuñada. ¿Qué tal el sabor? Bastante bien, ¿eh? Una ola de impotencia me invadió. Pese a todas mis precauciones, me habían encontrado. ¿Renací solo para revivir la misma maldita vida? Cariño, ¿dónde estás?, pensé, mientras mis brazos cedían y Xiao Jun acunaba mi cuerpo como a una muñeca de trapo. Su boca inmunda me babeaba la cara y yo, indefensa, cerré los ojos con lágrimas silenciosas. De pronto, un grito agudo atravesó mi letargo como un rayo. Esa voz la reconocería en cualquier parte. Era Kid. Xiao Jun fue arrancado de encima de mí y recibió golpe tras golpe hasta desplomarse, con sangre corriéndole por la nariz. Amor, siento haber vuelto tan tarde, escuché, un torbellino de alivio y rabia me recorrió, asentí sin palabras. Al ver su plan desmoronarse, mi suegra se dio palmadas en los muslos y chilló, hijo, abre los ojos, esta bruja fue la que sedujo a Xiao Jun. ¿Quién querría a un estéril que ni siquiera puede tener hijos? La mentira deliberada acabó con el último gramo de compasión que su hijo le tenía. Cuando vio que Kid sacaba el teléfono para llamar a la policía, Xiao Jun explotó. Si te atreves a llamar, demandaré a tu madre por lesiones intencionales. Sabía que Bayelit tenía parásitos y se negó a llevarla al hospital. Si eso no es daño, no sé qué lo es, escupió, limpiándose la sangre y prometiendo venganza. Mi suegra se encogió, culpable. Su yerno, aunque convencido, aún no cedía. Mamá, ¿ya sabías que algo iba mal con Bayelit? Ella evitó mirarnos. Hice lo mejor por ustedes. Estoy jubilada y todos los vecinos ya tienen segundos nietos. Si ustedes no fueran tan inútiles, ¿habría recurrido a esto? Sabía que tenía gusanos. Por eso la limpiaba cada día. ¿Cómo iba a saber que casi la mato? Kate, con la voz quebrada, le recordó, llevamos 9 años casados. Primero no quisimos tener hijos. Luego me destinaron al extranjero y vuelvo una semana al año. ¿Cómo iba a quedar embarazada Gina? Estás tratando la vida de Bayelit como desechable por un niño que ni siquiera existe. Antes de que mi suegra respondiera, una figura irrumpió y comenzó a golpearla. Era mi cuñada, demacrada, con las mejillas hundidas. Vieja bruja, todo es culpa tuya, cambiaste mi vida por un nieto. Hoy acabaré con el linaje de los Kid, gritó,
y de repente sacó un cuchillo y se abalanzó sobre mi marido. Mi suegra la apartó, pero Bayelit, débil tras el alta, tropezó y se abrió la cabeza contra el suelo, la sangre formó un charco. Eres una inútil, tu vientre no sirve, no me culpes, fui yo quien firmó los papeles que te salvaron, escupió la anciana. Xiao Jun, a un lado, soltó una carcajada. Kid cerró los ojos un segundo y llamó a la policía. Xiao Jun fue detenido por intento de violación, y Bayelit, aún convaleciente, regresó al hospital con nuevas heridas. Mi suegra, aterrada por las acusaciones, vivía en ansiedad, sospechando que planeábamos mudarnos, nos vigilaba y nos obligó a deshacer las maletas. Así está mejor, somos familia, vivamos juntos en paz, ahora que Kid ha vuelto, pronto sostendré a mi nieto, repetía, obsesionada. Por suerte bajó la guardia y aprovechamos para volar a Shanghái. Un mes después nos mudamos y empezamos de nuevo. Mi marido consiguió un puesto en la central con un aumento y me dijo, he pasado suficientes penurias, deja de trabajar y tómate un tiempo, tu muerte en la otra vida nos llenó de remordimientos, ahora toca vivir despacio. Aquella noche, con mi pijama de seda, rodeé su cuello, ¿no te preocupa que no pueda tener hijos? Tengamos o no, siempre serás mi esposa, lo importante es el camino, respondió. Pasamos horas así, al ver su rostro dormido, pensé que quizá era momento de un hijo y empecé a prepararme en secreto. Antes de concebir, llegaron noticias. Xiao Jun había sido liberado por uremia, en libertad condicional, sin hogar, volvió con mi suegra. La casa se convirtió en un campo de batalla, mi cuñada discutía con mi suegra, Xiao Jun se sumó, y no hubo días sin peleas. Se rumoreaba que a Xiao Jun le quedaba poco, intentó dejar heredero, engañó a la anciana para firmar un préstamo con hipoteca, tomó el dinero y desapareció, sin casa. Mi suegra y mi cuñada acabaron bajo un puente. Kate me aseguró que siempre depositó la asignación mensual. La directora de la comunidad, impotente, dijo que la anciana acaparaba el dinero, rechazaba ayuda y obligaba a su nuera a prostituirse. De todos modos ya no eres una mujer, gana algo mientras seas joven. ¿Por qué no te prostituyes tú, vieja bruja? Le escupió Bayelit, quizá nazca otro bastardo, deja de esperar que otros se reproduzcan y hazlo tú, tu hombre me estafó la casa, devuélveme el dinero, si no me hubieran hecho la histerectomía, él no se habría divorciado. Volvieron a pelear. Pedí a la directora que no me actualizara más, si algún día nos necesitan, será para recoger cadáveres. Colgué y sentí náuseas. Mi marido insistió en llevarme al hospital, lo miré con exasperación y murmuré, eres un tonto, vas a ser papá. Incrédulo, compró varias pruebas, 2 líneas claras. Me abrazó entre lágrimas, esto es maravilloso, tan distinto de mis pesadillas. Cuando nuestra hija cumplió 3 años, volvimos al pueblo, bajo un puente, 2 vagabundos roían un gato muerto, irreconocibles tras el pelo enmarañado, no quise mirar mejor, la voz de mi marido y de nuestra niña me llamaba, les tomé la mano y caminamos hacia el horizonte bajo el sol poniente. Historia 2. Al principio, cuando empezó a llover, nadie prestó atención, a la semana, los vecinos seguían ayudándose, 3 meses después, vi el lado más aterrador de la humanidad. Al 5.º mes pensé que era la última inquilina viva del edificio. Una medianoche, crujidos afuera de la puerta, esa familia tenía perro, ¿verdad? Sí, y cultivaban verduras, era una chica que vivía sola. Sonaban hambrientos. Miré al pastor alemán junto a mí, comandante, de mala gana agarré el cuchillo de cocina. A las 5 me despertó el repiqueteo de la lluvia, me acurruqué junto a la ventana, comandante, al verme, vino a rozarme la mano, me froté los ojos, me incorporé y abrí la puerta de la terraza, adelante, salió disparada. La lluvia no era fuerte y, para alguien con agotamiento nervioso como yo, sonaba a ruido blanco. Alquilé este ático con terraza de 30 metros por ella, espacio suficiente para retosar. La nevera, casi vacía, apuré la última botella de leche, en el saco de su pienso apenas quedaba. Hora de reabastecer. Al entrar al portal con 4 maletas, vi a mi ex, Michael, el de la debilidad renal crónica, ayudando a una chica con su equipaje igual que me ayudó hace 3 años. Bajé el ala del sombrero para pasar desapercibida, pero me vio, Rosa, ¿abasteciéndote otra vez? Sabía que podía vivir encerrada si tenía comida. Coloqué las maletas junto al ascensor y apreté el botón. Seguía en el piso 29. El montacargas de Mako también esperaba. Se me acercó. ¿Compraste mucho? ¿Podrás con todo?
Sacudí el agua del abrigo sobre él sin mirarlo. Puede que no sea muy fuerte, pero aún puedo arrancarte un par de dientes. Le tomé la barbilla y le obligué a enseñar los incisivos. Las dentaduras postizas se ven reales, aunque demasiado blancas, quizá deberías cambiarlas todas. Asustado, se soltó y retrocedió. La chica lo miraba, así que fingía aplomo. Vi que tenías muchas cosas, solo quería ayudar. Qué desagradecida, murmuró. Levanté las 4 bolsas y entré al ascensor. Antes de que se cerraran las puertas grité, aún tengo 2 cajas de ese tónico para riñones en casa, ¿te las bajo luego? Su cara se puso roja y amagó con lanzarse. Pura pose, no podría conmigo. Me recosté con suficiencia mientras se cerraban las puertas. De vuelta, comandante, rendida de jugar, me esperaba en la alfombra para que le limpiara las patas. Adivina a quién me encontré, le dije. Ella tarareó y estiró la pata. Sonreí, sí, a esa cosa, pensé, y me corregí en silencio. No, era peor que un perro. La garganta del comandante empezó a retumbar con un ronroneo. Sabía que él entendía, aunque había estado con Mako durante más de 2 años. Cuando ese hombre comenzó a golpearme, el comandante no dudó en lanzarse sobre él y le abrió un gran agujero en la pantorrilla. Mientras acariciaba al perro, miré hacia afuera y la lluvia seguía cayendo en mi vida. Odié a los abusadores domésticos más que nunca desde que tenía 15 años, cuando mi padre lastimó gravemente a mi madre. Con la evidencia que había reunido durante más de un año logré meterlo en la cárcel, pero 3 años después, mi madre aún me abandonó. Crecí entrenando sin descanso, lucha, canto, judo, taekwondo, karate, los dominé todos. Michael fue el primero en afrontar las consecuencias. Cuando su bofetada cayó en mi cara me quedé atónita, no podía creer que el hombre atento y cariñoso de 2 años me golpeara. Antes de que levantara la mano de nuevo, mi puño ya había golpeado su rostro. Michael, sorprendido, escupió sangre y yo no le di tiempo a reaccionar. Me lancé sobre él con una ráfaga de puñetazos y patadas, mientras el comandante volvía a morderle la pierna. Una semana después, vendado y cojeando, apareció frente a mí y con dificultad me dijo, Rosa, estás enfrentando una demanda. Apenas pude contener la risa al lanzarle una pila de documentos en la cara. Si yo caigo, tú caerás conmigo. Al ver mi actitud serena, Mako entró en pánico. Tenía el brazo derecho roto, apenas podía hojear con la izquierda las pruebas de evasión fiscal y sobornos de su empresa. Sus crímenes eran mucho mayores que los míos. Apenas habían pasado 2 meses y él parecía haberlo olvidado, pues volvió a sonreírme como si nada. Repugnante. Fui a la terraza y abrí el barril de agua de lluvia, ya estaba medio lleno, parecía que había empezado a caer desde anoche. En ese momento la voz de la abuela del otro lado del pasillo me llamó, Rosa, ¿regando las plantas? Nuestro edificio tenía 29 pisos con una docena de unidades por nivel, pero solo las del lado este tenían terraza. Mi abuela y yo éramos vecinas en ese mismo lado. Sí, abuela, está lloviendo, así que aprovecho para regarlas. Así es, el agua de lluvia es mejor, respondió antes de volver a su huerto, donde había convertido toda su terraza de 30 metros en un pequeño campo de verduras. Yo, en cambio, solo tenía plantas en los bordes para dejarle espacio al comandante. Instalé un refugio de aluminio que me protegía del sol y la lluvia, conectado a un tanque que redirigía hacia un barril de 500 litros. Al rato la abuela volvió a asomar la cabeza con 2 enormes berenjenas. Rosa, mira qué grandes, luego te las dejo en la puerta, no olvides recogerlas. Está bien, gracias, abuela, entra, que empieza a llover más fuerte. La vi encorvarse con su bolsa de verduras antes de volver adentro. Yo, en cambio, encendí mi móvil, las noticias seguían siendo sobre inundaciones en el sur, aldeas arrasadas y miles de personas sin hogar. Una nota menos visible hablaba de campos anegados en varias ciudades, con agricultores esperando ayuda junto a sus cosechas. Un escalofrío me recorrió, incluso el noreste comenzaba a inundarse. No era normal. Ciudad J, en el norte y en una zona elevada, rara vez sufría inundaciones. La gente aquí confiaba en que las lluvias jamás llegarían, y yo también lo creí. Esa noche no dormí bien. A la mañana siguiente abrí la puerta del patio y noté que el agua se había acumulado, el barril estaba rebosando y las alcantarillas obstruidas. Sal, le dije al comandante, que corrió feliz. Miré hacia la terraza de la abuela, ella ya había protegido su huerto con una lona plástica.
Por suerte, el sistema de drenaje aún resistía, pero ¿y si la lluvia no paraba? Busqué noticias de otros países. Como sospechaba, llovía en todo el mundo. Comandante, ¿crees que la lluvia parará hoy?, le pregunté. Él regresó y, en vez de jugar, se acurrucó a mi lado en el sofá, gimiendo suavemente con la cabeza en mis rodillas, como si supiera la respuesta. Pensé en abastecerme. Aunque había ido al supermercado ayer, no era suficiente. Si el drenaje colapsaba, en una semana no habría agua ni electricidad, y en 15 días escasearía la comida. Corrí a pedir en línea un barril de 500 litros, una estufa de cartucho, bombonas de gas, pastillas de alcohol, bolsas de vacío, linternas de manivela, comida y juguetes para el perro, fideos instantáneos, leche en polvo y varias conservas. Todo lo que pude, hasta donde alcanzó el saldo de mi cuenta. Por la tarde recibí 10 barriles y, todavía intranquila, decidí ir al gran centro comercial de la ciudad. Compré más provisiones, 2 carritos llenos. La gente me miraba raro, pero no me importó. También salí con 2 mochilas enormes y, casi sin pensarlo, con 2 balsas inflables que me vaciaron la cuenta. De regreso, me encontré a Mako en el ascensor, sorprendido al ver mis compras. ¿Compraste tantas toallas sanitarias? ¿Qué pasa, una inundación? Puse los ojos en blanco. ¿Quieres una para taparte la boca? Se quedó callado. ¿Cuándo parará esta lluvia?, murmuró. Yo respondí seca, sí, cuídate de no ahogarte al salir. Cuando llegué a casa, el comandante abrió la puerta al oír mi voz. Lo abracé. Con provisiones acumuladas me sentí más tranquila, pero al tercer día seguía lloviendo. El pronóstico era desalentador, toda la semana con lluvias fuertes. Descalza, salí al balcón, la ciudad estaba empapada, las calles ya no tenían espacios secos. Al cuarto día comenzaron las inundaciones, al quinto se emitió una alerta roja nacional, en un día el agua subiría casi 1 metro. La gente por fin reaccionó, corriendo a abastecerse. Yo ya estaba lista. Encerrada con mi perro, lo observaba comer tranquilo. Había comida suficiente para medio año. Seguramente antes de eso la lluvia se detendría. El 7º día, el chat de vecinos mostraba solidaridad, compartían arroz, verduras, hasta comidas cocinadas. Todos confiaban en que el país nos ayudaría, en que pronto escamparía. Yo apagué el móvil con inquietud. 3 días más tarde la lluvia no había cesado. El primer piso estaba bajo el agua, algunos vecinos huyeron de madrugada y otros buscaban refugio en plantas más altas. Si seguía lloviendo, incluso mi piso 29 dejaría de ser seguro. El chat se silenció, hasta que habló el dueño del supermercado del primer piso. Mira, aquí todos somos vecinos y todavía tengo mucha comida, pero dadas las circunstancias no puedo venderla a los precios habituales. Si estás interesado en comprar, mándame un mensaje privado. Ese mensaje encendió al grupo, parecía que había bastante gente con escasez de suministros. Recordé que hacía 3 noches el supermercado había cerrado temprano y el dueño dijo que no vendería nada. Al parecer había trasladado todas las existencias a su propio piso en el número 15. Estaba esperando este momento. Ya nadie era generoso y ahora podía vender sus productos al precio que quisiera, incluso organizar una subasta donde ganara el mejor postor y después llamarlo ayuda vecinal. Dejé el teléfono, me giré y saqué la última bolsa de bolas de arroz dulce del refrigerador. Sabía que si la lluvia no paraba pronto nos quedaríamos sin electricidad y toda la comida congelada se echaría a perder. Por eso, desde el principio no había almacenado demasiada comida congelada y en los últimos días me la había ido comiendo primero. Ahora lo único que quedaba era esa bolsa de empanadillas, media esta noche, la otra mitad mañana, perfecto. Justo cuando terminé de cocinarlas, el perro levantó de repente las orejas y trotó hacia la puerta principal. Efectivamente, sonó el timbre. Sosteniendo las empanadillas miré por la mirilla y vi a mi exnovio, que todavía seguía vivo, parado afuera en plena noche. ¿Qué quieres?, le pregunté a través de la cadena de seguridad, sin mucha paciencia. Él se inclinó y susurró como si fuera un ladrón. Rosa, sé que has guardado mucha comida, ¿puedes venderme un poco? Me queda comida para perros, ¿quieres un tazón?, respondí dándole un mordisco a mi empanadilla. ¡Ay, quema! Michael se quedó mirando mi empanadilla, tragando saliva. Yo sabía que no tenía nada en casa porque nunca cocinaba.
Siempre dependía de pedir comida o comer fuera. Tenía dinero para eso, pero ahora no había ningún restaurante abierto. Rosa, deja de bromear, lo digo en serio, vamos, estuvimos juntos 2 años, suplicó. Lárgate, puedes ir al piso 15 y comprarle al dueño del supermercado. Maldita sea, ¿sabes a cuánto vende una caja de fideos instantáneos? ¿Cuánto?, pregunté con curiosidad. Mako levantó 2 dedos. 200. ¿Qué?, me sorprendí de verdad. Después de sorber la última gota de sopa eructé hacia él. Bueno, de todas formas tienes dinero. Y cerré la puerta de golpe. Sabía que acabaría comprando, lo único que quería era conseguir mi comida al menor precio posible. Ni la dignidad ni la apariencia le importaban, en realidad nunca tuvo dignidad. Me pregunté cómo había tenido la cara de llamar a mi puerta con tanto descaro. Por la mirilla vi cómo su rostro perdía poco a poco la sonrisa y se volvía siniestro, aterrador. Casi había olvidado su costumbre juguetona. Mako siempre había sido propenso a la violencia. 5 días después se fue la luz. Había estado lloviendo sin parar durante 15 días. Mirando el icono de mi teléfono sin señal ni red, de repente me sentí desesperada. Ese día había llegado tan rápido que parecía irreal. Recordaba las noticias de ayer, todavía intentaban rescatar la capital y otras zonas, parecía que nuestro pequeño pueblo había sido olvidado. Al girar la cabeza vi al comandante jugando con una pelota en la terraza. Reuní fuerzas y jugué un rato con él. Entonces esa voz familiar volvió a sonar. Rosa, ¿aún tienes suficiente comida? De pronto sentí ganas de llorar, y al girarme los ojos se me llenaron de lágrimas. Fue tan bueno volver a escuchar la voz de mi abuela. Ya basta, abuela, avísame si necesitas algo, te lo traeré. Tengo más verduras que tú, dijo con orgullo, señalando su huerto, y luego me advirtió, pero no salgas, últimamente hay caos en el edificio. Asentí con fuerza, está bien abuela, cuídate, la lluvia parará. Ella me dio la espalda, agitó la mano y entró. Creo que no tenía miedo, aunque era delgada y no muy alta, siempre fue increíblemente resistente. Nunca le pregunté por qué vivía sola allí, por qué se quedaba en el último piso, por qué sus hijos no la visitaban. En realidad casi nunca hablábamos. Ella solía dejar una bolsa de verduras en mi puerta, tocar el timbre y desaparecer antes de que yo abriera. Saber que mi abuela seguía allí, que el comandante también seguía allí, de repente me quitó parte del miedo. No estábamos en el punto de no poder vivir sin internet. El grupo de vecinos finalmente se calmó, pero los pasillos se volvían más caóticos. La gente empezó a golpear puertas pidiendo comida. Por suerte estábamos en el piso superior, sin ascensor, nadie quería gastar energía en subir hasta aquí, pero me había olvidado de una persona. Día 20. Cuando volví a ver a Mako, había perdido mucho peso, tenía los ojos hundidos y se había quedado sin dinero. Todavía hablé con él a través de la cadena de seguridad. Su voz era débil y apenas coherente. El dueño del supermercado ya no vendía más. Después del corte de electricidad empezó a colarnos comida congelada y descongelada. ¿Cómo? ¿Puede ser eso comestible? Todo está crudo, ¿cómo podemos comer eso? Ahora ha dejado de vender por completo, asentí, tenía razón, se dio cuenta de que la lluvia no pararía, así que guardó la comida para salvar su propia vida. Mako seguía mirando por el hueco de la puerta y me suplicó, Rosa, ¿todavía tienes comida? A mí tampoco me queda mucho, vamos, el otro día te vi comprando varias bolsas. Yo extendí las manos impotente. Había pasado una semana desde el corte de electricidad y muchos alimentos se habían echado a perder. Me lamenté, originalmente quería burlarme de él ofreciéndole más comida, aunque lo odiara, no podía simplemente verlo morir de hambre frente a mí, pero Mako empezó a entrar en pánico. Rosa, seguro que te queda algo de comida, sé que cultivas tus propias verduras, ¿qué había en esos 2 sacos que tenías la otra noche? Un día te vi subiendo paquetes una y otra vez, estabas comprando comida por internet. Su voz se hizo más frenética y llegó a meter la mano por la rendija. Al final sus ojos se inyectaron en sangre y señaló a mi perro, el comandante. Por lo menos, todavía tienes a tu perro, con el tamaño del comandante. Podría durar una semana si se le racionara, dijo, y enloqueció. Dame al comandante, Rosa, no puedo creer lo que oigo. Todo mi cuerpo temblaba incontrolablemente. ¿Es este el hombre con el que he estado durante 2 años? El comandante gruñó suavemente a mi lado, mi rostro se endureció y miré a Mako sin emoción. Esperé,
Luego me giré y caminé hacia la cocina, pensando que le iba a dar comida. Los ojos de Mako brillaron con codicia y metió las manos más allá del hueco de la puerta. Cuando volví, le clavé un cuchillo de cocina directamente en la palma de la mano. Su grito resonó por todo el edificio. Sostuve el cuchillo con firmeza sin sacarlo, y no le dejé otra opción que mirarme con horror. Miré fijamente a través del hueco de la puerta y le dije, vuelve a subir y te cortaré en pedazos para alimentar al perro. Mi voz era fantasmal. Mako quedó atónito, sabía que podía hacerlo. Asintió como un muñeco cabezón. Tembló por todo el cuerpo, aparentemente olvidando el dolor en la palma, y solo cuando saqué lentamente el cuchillo empezó a llorar. Se fue sosteniendo al comandante. Me quedé mirando la lluvia y mi expresión pasó de vacía a resuelta. Sabía que cada día que quedara sería increíblemente duro, no solo por la tormenta, sino porque la gente de abajo se hacía cada vez más desesperada, pero necesitaba sobrevivir con el comandante. Fui al almacén interior y comencé a inventariar todos los alimentos. Antes simplemente los había amontonado pensando que la lluvia pararía al cabo de unos días, pero ahora me preparé como si nunca fuera a detenerse. Sellé arroz, harina y similares en bolsas al vacío. Las verduras ya cocinadas pero no consumidas las limpié, sequé y envasé al vacío. No estaba segura de cuánto durarían esas bolsas, pero era la única forma de mantenerlas. Tras el corte del agua, el agua embotellada se agotó aún más rápido y quedaron solo 8 barriles. Parecía que, además de beber y cocinar, ya no podía usar el agua pura para todo. Con tanta lluvia hervirla para lavar y limpiar era lo más sensato. Pasé la tarde ocupada y, finalmente, ordené los alimentos por fecha de caducidad. Empezando por el frente había suficiente para que me durara un año, pero la comida para perros del comandante solo duraría 6 meses. Juntos apenas podríamos llegar a 10 meses y la lluvia seguía aumentando medio metro diariamente. Si subía 15 metros al mes, en menos de 6 meses todo el edificio estaría sumergido, así que no podía permitirme pensar tan lejos. Vivir un día era ya una victoria. Después de contar la comida comencé a buscar armas por cada rincón y grieta. Entonces alguien llamó a la puerta. 2 hombres de unos 40 años pidiendo comida. Tan pronto como hablaron, parecía que Mako había corrido la voz sobre mis suministros. No, respondí fríamente. El hombre de atrás se impacientó. ¿Para qué perder tiempo hablando? Deja de hablar. Y los dos comenzaron a embestir la puerta. La llamada cadena antirrobo no era más que un adorno, fue derribada en un instante. Di 2 pasos atrás y sostuve la daga horizontalmente sobre el pecho en postura defensiva. Bueno, la niña tiene algo de entrenamiento, pensó uno de ellos. El hombre alto, con la mirada decidida, vino blandiendo un palo de madera. Tras un breve intercambio llegué a la conclusión de que eran un tigre de papel. Con el comandante reteniendo a otro me fue más fácil pelear. Pronto el cuerpo del hombre alto quedó cubierto de innumerables cortes. Probablemente ni siquiera se dio cuenta mientras seguía moviendo su bastón sin rumbo hasta que su compañero gritó, «Ryan, estás cubierto de sangre». El hombre se detuvo, miró su cuerpo y se desplomó. Los cortes no eran grandes, pero sí profundos. Cada puñalada apuntaba a las arterias, cada una potencialmente fatal si no se atendía. En ese momento aparecieron más personas en la puerta, 5 en total entre hombres y mujeres. Evalué rápidamente la situación preguntándome cómo me defendería si todos atacaran a la vez, si podría dominarlos, si sería capaz de dar golpes letales. Para entonces el hombre ensangrentado había sido arrastrado hasta la puerta por su compañero, también malherido después de ser mordido varias veces por el comandante. La vista congeló al grupo afuera. Ignorando la sangre en mi cara, levanté la daga que aún boteaba con una mano y agarré al comandante con la otra, dándoles a los recién llegados una mirada fría. ¿Puedo ayudarles? Claramente intimidados por mi aspecto, el grupo se dispersó. Cerré la puerta. Mis piernas cedieron y me arrodillé en el suelo. Los puntos donde me habían golpeado con el palo empezaron a doler. Fue un alivio. Aquella gente había venido solo a probar suerte con la comida, no a robar violentamente. Pero sabía que era solo porque aún no estaban desesperados. Y aquello era solo el comienzo para mí, después de limpiar la sangre del interior. Seguí trabajando en mis armas de autodefensa. Un bate de béisbol adornado con clavos de distintas longitudes se había convertido en un garrote con púas. Lo probé en mis manos y me sentí bien. El comandante me observó inclinándose un poco. Agarré el garrote con una mano y le froté la cabeza con la otra. No te preocupes, te protegeré. Día 30. El agua ya había subido por encima del 5.º piso. No sabía cuántas personas quedaban en el edificio, solo que a mi puerta acudían menos porque cada vez que venían se marchaban heridos, con las manos vacías, apenas con vida. Mako no había vuelto. Me pregunté si habría muerto de hambre. Yo no estaba mucho mejor. Mi cuerpo estaba cubierto de grandes moretones y mi cara presentaba cortes que casi me desfiguraban. La pata trasera del comandante resultó herida por un golpe
contundente y cojeaba. Pero nada de eso importaba mientras los dos estuviéramos vivos. Ahora el aire olía a aguas residuales y descomposición, cada respiración me hacía sentir miserable. Las noches sin electricidad eran especialmente silenciosas y oscuras como la boca de un lobo, sin poder hacer nada. Pero aquella noche hubo movimiento en el pasillo y, en el momento en que llegaron al piso 29, el comandante lo sintió. Encendí 2 velas y las coloqué en alto, prendí un bloque de alcohol para hervir agua y me quedé de guardia en la puerta con el comandante, esperando su siguiente movimiento. Sus pasos eran ligeros pero numerosos. Muchos miraban por la mirilla y todo lo que veía era oscuridad. ¿Por qué se movían sin luces? Los pasos se detuvieron otra vez justo en mi puerta y, antes de poder pensar, se oyó un fuerte estallido. No les di una segunda oportunidad para romperla, la abrí yo misma. Y antes de que reaccionaran les arrojé un recipiente con agua hirviendo. En medio de sus gritos ya había cogido mi garrote con púas, a la luz de las velas, y golpeé sin piedad. A pesar del gran número, la entrada era estrecha y me quedé en ella derribando a quien intentara pasar. El comandante me ayudó con ataques furtivos. Desde abajo, estaban invadiendo propiedad privada. Actuaba en defensa propia, ¿no? Había ensayado este escenario innumerables veces en mi mente en los últimos días. Los sonidos de puertas rompiéndose, gritos y llamadas de ayuda resonaron por todo el edificio. No pude salvar a nadie. Apenas pude protegerme. Sabía lo que los humanos podían hacer cuando tenían mucha hambre y me preparé para el día en que me tocara sufrir. Al ver las gafas de visión nocturna recordé que la empresa de Mako las había desarrollado. Por supuesto, detrás del grupo vi la cara feroz de Mako, el mismo al que le había apuñalado la palma aquel día. Había estado planeándolo todo, diciéndole a la gente que yo tenía comida y reuniendo a cuantos pudo. Se mantuvo oculto durante días, preparándose para asestar un golpe fatal. Pobre Mako, subestimaste la vigilancia de una mujer que llevaba años viviendo sola. Golpeé con el palo la pierna del último hombre, con los ojos inyectados en sangre mientras fijaba mi mirada en Mako. Lo observé en silencio y luego pisé el muslo del hombre caído. Con un tirón fuerte arranqué el garrote con púas, salpicándole la cara de sangre. Mako temblaba en el suelo, con la ingle húmeda. Todos los suyos estaban abatidos. Entonces, tembloroso, sacó una daga y la agitó sin rumbo frente al pecho, murmurando incoherencias. Me reí, ese cuchillo patético no era nada comparado con mi palo. De un revés, su arma salió volando por la ventana describiendo un arco. No estás muerto todavía, dije, y levanté con el bate la barbilla de Mako para mirarlo desde arriba. Parecía incluso más rellenito que la última vez. Cuando recuperó el sentido, empezó a arrodillarse y a pedir misericordia. Rosa, lo siento, me equivoqué. Tengo comida, te la daré toda, no volveré a subir, no te molestaré más, Rose. Antes de que acabara, bajé el bate y gritó como un cerdo en el matadero. Oírte llamarme, Rose, me revuelve el estómago. Después, saqué el garrote de su pierna y me limpié la sangre de la cara con la camisa. En ese momento se abrió la puerta del otro lado del pasillo. La abuela me miró y, ante el caos alrededor, solo dijo, Rosa, ¿tenemos suficiente comida? Escondí el garrote manchado detrás de mí y esbocé una sonrisa que hacía tiempo no sentía. Sí, abuela, bien, eso es bueno, murmuró ella mientras cerraba. Eran 8 en total, gimiendo, gritando, algunos desmayados. La pandilla que llevaba tiempo causando estragos en el edificio. No les quité la vida, les destrocé las piernas y, uno por uno, los hice rodar por las escaleras para que no volvieran a subir al piso 29. A Mako, de paso, le corté la lengua. ¿Habríamos tenido todos estos problemas si no hubiera sido tan bocazas? Cuando terminé de limpiar la sangre del pasillo ya amanecía y no había señales de que la lluvia fuera a parar. Después de esa noche sentí como si me hubieran quitado un sello. Ya no tenía miedo de nada. Incluso deseé que viniera la policía a arrestarme, porque significaría que la lluvia habría cesado y todo volvería a la normalidad. Pero aquello era el apocalipsis. Más tarde bajé a revisar el piso 15. Tal como pensaba, Mako no había muerto de hambre, había entrado con otros en la casa del dueño del supermercado. A pesar de tener comida, vino a por mi vida. Ahora ese lugar estaba ocupado por refugiados que devoraban frenéticamente lo que quedaba. Al verme, actuaron como perros que protegen su cuenco, perdiendo toda apariencia humana. Mako no se atrevió a volver al 15. Lo habrían devorado. Famélico y desangrado, murió en el pasillo a los pocos días. El mes siguiente el edificio quedó mucho más tranquilo. Por un lado, la banda de Mako estaba muerta. Por otro, casi no quedaban vivos. Y, aún así, lo que vemos a veces es lo más aterrador. Me pregunté cuántos demonios seguirían al acecho en aquel bloque. Al tercer mes, las aguas ya subían por encima del piso 15. Curiosamente era octubre y la temperatura no había bajado. Se sentía igual que en julio. Cuando empezó a llover,
En el huerto quedaba poco, ni con refugio resistía a la humedad. La tierra no se secaba y las verduras se pudrían. Mi preocupación ya no era la comida, sino qué hacer cuando el agua alcanzara el piso 29. ¿De verdad tendríamos que escapar el comandante y yo en un kayak? Aquella noche oí abrirse la puerta del patio y desperté de inmediato, pues se había ido la luz. Dormía junto a la puerta principal, siempre alerta, pero había descuidado el patio. La lluvia era tan fuerte que ni el comandante oyó el ruido. ¿Cómo podían haber subido hasta arriba? A la luz tenue de la luna vi dos sombras entrar. El comandante corrió hacia mí y, temiendo que lo hirieran, grité, «¡Vuelve!». Casi al mismo tiempo saqué un cuchillo de cocina de debajo de la almohada. Encontré el encendedor y encendí una vela del armario alto con un gesto rápido. Los intrusos venían preparados. El primero encendió una linterna y me cegó. Por suerte el comandante reaccionó desde un lado y tumbó al de la linterna. Rodé buscando otra vela y, cuando pude verlos, apunté al hombro de uno y lo corté. La sangre brotó, se agarró el brazo, convulsionó y cayó. El otro seguía enredado con el comandante, pero al mirar al perro vi que no mordía. ¿Lo reconocía? «Comandante, vuelve», ordené. Movió la cola y se acercó. Agarré al hombre del suelo y le apunté a la cara con mi linterna. Era el señor Womp, un compañero paseador de perros. Cuando yo sacaba al comandante por el barrio, él iba con un samoyedo y con el tiempo nos fuimos conociendo. Lo registré y encontré 2 cuchillos de fruta. Por último, le presioné el filo del de cocina en el cuello y, con tono gélido, pregunté qué hacía allí y cómo había entrado. Con los ojos vidizos lo llevé al balcón y vi 2 ganchos atados con cuerda de cáñamo colgando de mi barandilla, el otro extremo sujeto al balcón de la abuela. Tras una pausa, le hundí un poco más el filo. «¿Dónde está la abuela?». Empezó a sangrar y lo soltó todo, suplicando que no lo matara. Retiré el cuchillo y señalé la cuerda que se balanceaba bajo la lluvia. «Adelante, vuelve por donde viniste». Desesperado, comenzó a trepar. A mitad de camino pregunté, «¿Dónde está tu perra?». Pipi perdió el equilibrio, giró presa del pánico y, en su mirada culpable y desesperada, miré al comandante y luego a los ganchos. Él entendió, lanzó uno con la boca y, con un grito que se apagó, el hombre desapareció en el agua. «Ve y reúnete con tu perro», murmuré. Al volver a casa ya no quedaba nadie, solo un charco de sangre. No podía ocuparme de eso. Corrí a la puerta de la abuela, pero por más que toqué no hubo respuesta. Estaba muerta. En ese momento se me vino el mundo encima y me senté en su puerta a sollozar. No había llorado desde que comenzó la lluvia y, de pronto, vivir dejó de tener sentido. La lluvia no paraba y el edificio estaba a punto de quedar sumergido. Sin parientes en este mundo, ¿a qué me aferraba? Entonces algo cálido me frotó el brazo. Era el comandante. Nos quedamos allí, apoyados en la puerta, hasta el amanecer. Cuando lo adopté tenía 5 meses. Lo habían abandonado después de cortarle las cuerdas vocales. Por eso no puede ladrar ni emitir sonido. Ya era bastante desdichado como para perderme también. Y así, sin más, sobrevivimos 2 meses más. El edificio estaba inquietantemente silencioso, como si solo quedáramos nosotros 2 en el mundo. Justo cuando pensé que no había más supervivientes, oí ruido fuera. ¿Es este el piso? El del perro, sí, también cultiva verduras, vive sola. Sonaban desesperados de hambre. Miré al perro pegado a mí, volví a empuñar el cuchillo y miré por la mirilla. Eran 2, hablando con descaro a plena luz. ¿A quién creían que subestimaban? Abrí la puerta con el cuchillo en una mano y al perro en la otra. ¿Necesitan algo?, pregunté. Estaban a punto de forzar la cerradura y se quedaron helados. Solo cuando sus caras pasaron del susto a la intención asesina me sentí libre para atacar sin culpa. Venían preparados porque sabían que tenía perro, pero fue inútil. Al final, sobrevivimos el perro y yo. El edificio quedó vacío. Debían de haber llegado de otro lugar. A medida que sube el agua hay menos obstáculos. Con esa idea vi de repente un rayo de esperanza. Salí corriendo y, por fin, fuera de la ventana del 2605, hallé un pequeño bote de madera. Habían venido en él. Me sentí feliz. Era más útil que mi kayak. Dentro había un catalejo, una brújula y algunos restos de comida. Supuse que habían visto mi casa con el catalejo desde algún edificio alto. Llamé al perro y pasamos la tarde hasta meter el bote dentro antes de anochecer. Exhausta, me dejé caer al suelo, jadeando, y le di al perro unas palmaditas. Esa noche tendría ración extra. Quedaban unos 15 días para que el piso 29 quedara sumergido. En los días siguientes me preparé para sobrevivir. El bote tenía capacidad limitada y no podíamos llevar toda la comida. Así que el perro y yo comimos cuanto pudimos para ganar fuerzas. Con impermeables, paraguas y todo lo que encontré construí un refugio improvisado sobre el bote. Feo, pero práctico. Los 15 días pasaron en un abrir y cerrar de ojos.
La noche antes de partir herví varias ollas de agua y me di un baño completo. Luego, de un tijeretazo, me corté el pelo a la altura de los hombros. Mirarme en el espejo resultaba extraño, pero su voluntad de vivir era tan fuerte como la mía. A las 3 de la madrugada zarpamos. Até un kayak con una cuerda a la popa. Costaba más remar, pero quería llevar tanta agua y comida como fuera posible. En los últimos días había enseñado al perro a remar con un remo en la boca. Es realmente listo. Al subirnos al bote no sabía si sobreviviríamos, pero quedarnos era muerte segura. Si el agua alcanzaba el piso 29, buscaría un edificio más alto. Si todos quedaban sumergidos, iría a una montaña. Navegué hacia el oeste porque el terreno se eleva y sabía que habría montañas. Si hallábamos un edificio más alto, el perro y yo nos quedaríamos allí unos días. Si no, amarraríamos el bote a lo que pudiéramos y aguantaríamos las noches. Aunque las agujas del reloj seguían girando, fui perdiendo la noción del tiempo. No sé cuántos días pasaron, hasta dónde alcanzaba la vista. Ya no había edificios. El perro y yo éramos un punto en un mar inmenso. No aparecían las montañas. El kayak remolcado ya estaba vacío y en el bote quedaba una caja de galletas comprimidas, media bolsa de pienso y un cubo de agua. Comandante, lo siento, susurré. Aunque estaba débil de hambre, aún logró rozarme la cara con el hocico al oírme. Hice lo mejor que pude. Entonces, en la oscuridad desolada, apareció una luz. Era un barco. La sangre me golpeó la cabeza y me barrió la fatiga. Me puse en pie, sacudí la linterna de manivela y grité hacia la luz hasta quedarme sin voz. Más tarde supe que, desde que salí del edificio hasta encontrarme con el equipo de rescate, habían pasado 54 días. Todos lo consideraron increíble. Floté a la deriva casi 2 meses con un perro. Cuando llegué a la base de supervivientes en la cima de la montaña, las lágrimas me corrían por la cara. Gente. Hacía tanto que no veía a tanta gente, aunque la lluvia no ha parado y puede que un día este lugar también quede sumergido. Por ahora estoy viva y el comandante también. Dicen que soy afortunada, pero lo soy. Resulta que tuve un padre abusivo y me vi obligada a dominar técnicas de autodefensa. Resulta que estoy sola en el mundo y vivo más alerta que la media. Resulta que mi inseguridad me empujó a almacenar provisiones para lo peor. Resulta que tengo un perro y, gracias a él, una casa en la azotea donde cultivar. Sé que fueron las dificultades las que me salvaron. Fue el comandante quien me salvó. Desde luego no fue suerte. Incluso si un día la lluvia inunda este lugar, creo firmemente que aún podremos sobrevivir. Con el comandante, debemos sobrevivir.